radiotv.mx. 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 A continuación, radiotv.mx presenta Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Head Coach Radio. Hoy formalmente, oficialmente, el último programa del 2013, porque Radio TV toma receso en lo que resta del mes de diciembre, pero por supuesto nosotros muy contentos de tener este espacio para hablar de nuestro fútbol americano. Y hoy casa llena, casa completa, la gente que ha colaborado desde que prácticamente nació Head Coach Radio desde el 2012, pues hoy nos acompaña en este estudio, lo cual me da mucho gusto porque además de ser colaboradores son grandes amigos y amantes del fútbol americano y por ello pues han estado en diferentes etapas en este programa. Comienzo con el más antiguo y no de edad, sino el más antiguo en cuanto a participación en Head Coach, José Luis Ayala. Bienvenido otra vez, José Luis, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Gabriel? Bien, pues aquí disfrutando hablar de fútbol americano y sí, como dices, casa llena, primera vez que estamos los tres. Javier, ¿cómo estás? Buen día. Algo que realmente me da gusto porque somos gente que de alguna manera semana a semana estamos metidos en el fútbol americano y por diferentes cuestiones no habíamos podido estar juntos, pero hoy me da gusto que podamos estar aquí hablando de fútbol americano y que ojalá se repita para el siguiente año que estemos nuevamente en más emisiones juntos. Perfecto, pues ustedes recordarán a José Luis en los primeros programas del 2013, estuvo acompañándonos y obviamente él sabe que tiene la cabina abierta para cuando quiera acompañarnos aquí en las discusiones que se arman con mi buen amigo Javier Rojas. Javier, ¿cómo estás? Amantes del emparrillado colegial nacional, pues los saludo con el gusto de siempre, ahora sobre todo con el beneplácito de estar con estos dos grandes compañeros y amigos que además han sido de las personas que, sobre todo, aunque hemos compartido en muchas ocasiones el emparrillado, tanto de manera activa como medio de comunicación. Pues, yo pensé que decir el emparrillado cuando nos echamos unas carnitas o un asado. Eso, por supuesto, esa parte. Lo que viene más tarde. Y además que hemos aprendido de manera conjunta ya por varios años. Perfecto, pues vamos a comenzar con la información que ha surgido en los últimos días en torno a nuestro fútbol americano. Primero lo que fue el Tazón Tijuana, el tazón llamado también Todos Estrellas, que se llevó a cabo el pasado sábado 7 de diciembre, allá precisamente en Tijuana, en Baja California, entre la selección de la Conferencia Nacional de la UNEFA y la selección de la Conferencia 2 y 3 de CONADEP, que es Revolución y Libertad. Siempre se me van los nombres de los de 3 de CONADEP, pero ahí está. Y finalmente una victoria contundente, clara, de 38-12 para el equipo de CONADEP. Tuvieron la oportunidad de ver el partido, yo sí lo presencié y desde el primer drive CONADEP fue ampliamente dominante. Sobre todo que el marcador lo refleja precisamente, 38 puntos por 12 y prácticamente el primer medio, la selección de ONEFA o el combinado de ONEFA no
no dio ninguna respuesta, fue completamente para el lado de CONADEIP, y por supuesto esto pues llama mucho la atención porque se esperaba un cotejo un tanto equilibrado. Desafortunadamente entre el grupo Revolución y el grupo Libertad, encabezado por el coach Licona, de allá de los Cimarrones de la Universidad Autónoma de Baja California, plantel Tijuana por supuesto, que eran prácticamente locales, pues pasaron muy por encima de la selección encabezada por los Pumas Zacatlán precisamente. José Luis. En mi caso medianamente lo pude ver, perdón, lamentablemente una transmisión que dejaba mucho que desear, una narración realmente nefasta, lo cual es un reflejo de la amarga organización que tuvo este evento. Pude ver el juego, sí, pero me parece, o lo que me dejó a mí, es que es un evento muy mal organizado, muy mal trazado por quienes se encargaron de hacerlo. Los chavos dieron su mayor esfuerzo en el campo y sí fue evidente que CONADEIP fue superior a la selección de ONEFA, la cual no tuvo ni el tiempo ni la atención necesaria para poder conformar un equipo que realmente representara el nivel de la liga, de la Conferencia Nacional, que no es tan malo como se pudo haber visto en este partido. Me parece que pudo haber sido un ejercicio de acercamiento para ambas ligas que pudieran sentarse o pudiera sentar la base para que pudiera haber un acercamiento, pero luego de lo que ocurrió durante el encuentro y lo que ocurrió posteriormente, me parece que terminará por ser un clavo más en este ataúd que está haciendo el fútbol americano nacional de nuestra Liga Mayor. Sí, hay diferentes factores que se dieron alrededor de la organización del Tazón, más allá de que en el campo de juego fue muy superior el equipo de CONADEIP, claro. Ganaban inclusive, no me acuerdo si 21-0, 28-0, pero 28-0. Y finalmente pues el marcador no fue tan amplio porque en la segunda mitad ya empezaron a jugar muchísimos elementos que no habían tenido participación en el primer medio para CONADEIP. Me dicen que CONADEIP lo tomó mucho más en serio que ONEFA partido. Fue evidente. Y mira, ¿qué pasa con ONEFA? El coach campeón de la Conferencia Nacional, que es el coach Enrique Zapata, fue el encargado de generar, organizar y de crear la selección. Él originalmente convocó a 22 jugadores de su equipo, de Pumas Zacatlán, bastante lógico, era la base y además muy poco tiempo para entrenar, exactamente. Sin embargo, los jugadores que participaron en el Tazón Tijuana por parte de ONEFA, desconozco el caso de CONADEIP, tenían que sus instituciones educativas a quienes representan pagar por lo menos el gasto del boleto de avión. El traslado, ida y vuelta de cada jugador. Y Acatlán dijo, la FES Acatlán dijo, yo no puedo pagar 22 jugadores más el staff. Y por ello tuvo que reducirlo el coach Zapata hasta 11 jugadores únicamente. Uh-huh. Por lo tanto, pues ya no había una base considerable del equipo de Pumas Zacatlán. Y lo mismo ocurrió con otros equipos a quienes solicitó su participación de esos jugadores y las instituciones dijeron no. Caso concreto, el jugador de Pedregal, los Colibríes del Pedregal, que fue el mejor en cuanto a yardas mezcladas, Mosqueda, quien participó en algún momento con Pumas CU, y dijo la Universidad del Pedregal, nosotros no tenemos dinero para pagar el boleto del chavo, y no participó. Y así se dieron algunos casos. Y luego también surge el problema después del partido de que ONEFA entendió o quiso entender que CONADEIP les iba a pagar todas las noches de hospedaje. Y después del partido que se vencieron, quedaron ya inactivas las llaves, las tarjetas que funcionan como llaves en el hotel donde estaban hospedados. Los chavos tuvieron que esperar más de 2 horas en el lobby para poder sacar sus cosas. Se armó ahí un caos en el hotel, llamadas de directivos a directivos, y al final tuvo que pagar ONEFA. Se habla de más de 20,000 pesos, que si es así me parece bastante bajo el costo. Lo cual no sería un costo elevado, realmente si vemos el nivel de habitaciones y el número de jugadores que iban. Es a todas luces una mala planeación. Me parece que ONEFA no se lo tomó en serio, me parece que pensaron que simplemente por llegar iban a apalear a los de CONADEIP. CONADEIP se lo toma más en serio. Hoy quieren culpar a CONADEIP de esta situación, pero hay que ser claros, la realidad es que ONEFA no se tomó el partido en serio y eso habla muy mal de sus intenciones de acercarse con la otra liga para poder una unificación, ¿no? Sobre el campo, sobre el terreno de juego, la verdad es que solo hubo un equipo, muchos errores. El lado de CONADEIP me parece que lucieron algunos jugadores, lucieron muy bien, se ve buen talento por allá, y se habla ya que hubo por allá gente de Aztecas de la UDLA, gentes del CEM buscando talento, y no dudemos que unos de esos jugadores que estuvieron participando los podamos ver en las conferencias principales para el próximo año. Javier. Otro aspecto que me gustaría rescatar de esta mala organización o esta situación que se presentó allá en Tijuana, destaca algo que desafortunadamente aplaudíamos en programas anteriores, donde precisamente lo que comentábamos era
que por fin era un evento organizado por diferentes instituciones, y hablamos de 4 en específico. ¿Cuáles son esas 4? La ONEFA, CONADEIP, la OEFA, que es quien organiza el fútbol americano en la península de Baja California, y también la Universidad Autónoma de Baja California, quien prestó las instalaciones, pero esto... Y que es la que queda peor parada en este evento, porque es la que Exactamente. muestra más desorganización. Exacto, y precisamente al ser 4 entidades las que están organizando, finalmente eso multiplica la información y provoca este tipo de malentendidos, donde no se sabe quién era el encargado de una cosa o quién era el encargado de otra, y bueno, eso provocó un caos para los protagonistas precisamente del evento, que son por supuesto los jugadores, ¿no? Sin embargo, no son novatos en organizar este No. tipo de eventos, en organizar tazones, no es la primera vez. Y quería retomar lo que decía José Luis en torno a la transmisión. Yo no vi ningún partido por internet de Cimarrones durante la temporada, por lo tanto desconozco si en previas transmisiones, si las hubo, mantenían sin comentaristas el partido. Arranca el juego y solamente era video. Sí, Y creo que a alguien le echan una llamada, le dicen, oye, échanos dale la el mano. micrófono a alguien porque pues, no se escucha ningún comentario y no se sabe cómo van. Que hubiera sido mejor que lo dejaran sin, Sí, sin, sí, sin- sí, sin sí. audio, Al final La sí. gente que va a literal echar relajo, a Ujú. jugar al micrófono, a faltarle al respeto a la gente, y había quien los defendía. Cuando menos tenemos la transmisión, no, señores. La realidad es que estamos hablando de instituciones educativas Exacto, ese es el importantes problema. del país, y dejas mal parada tanto a la liga o a las 2 ligas como a la universidad y a la propia OEFA, ¿no? Entonces, me parece que sí tenían que haber tomado más en serio ese aspecto. Durante la transmisión podías ver todos los comentarios en contra, Ujú. con unos insultos muy amplios y muy grandes, muy coloradotes para la gente que transmitía, y sí me parece que fue una falta de respeto y que nos habla o que nos resume lo que fue la mala planeación de este partido. Sí, de repente, Javier, no se entiende que Internet es otro medio de comunicación Claro. y de información. No es solamente la panacea o hay un elefante blanco. O sea, finalmente Internet es la otra posibilidad que se tiene para ¿No? transmitir, Y llegas a todo para el mundo, difundir, entonces para es tu comunicar. imagen ante todo el mundo. Entonces la gente que en América Latina pudo ver la transmisión y dijo, ese es el fútbol americano de México. Ujú. Esos son los comentaristas del fútbol americano de México. Ese es el nivel de la Universidad de Baja California. Eso es grave. A mí me parece que es preocupante y que no se lo merece nuestro fútbol americano, porque tenemos mucho mayor nivel en todos los aspectos. Sí, fue delicado porque además era el streaming de la Universidad Autónoma de Baja California. No era en YouTube, por ejemplo, ¿no? Y eso pues dejó muy mal parados también al evento y en particular a la institución organizadora. Sobre todo lo que comenta José Luis, donde hablamos de que son instituciones educativas las que están inmersas en la organización. Formadores de los profesionales de este Formadores, país. por supuesto, de baja californianos, de mexicanos, pero por supuesto de profesionistas. Y de pronto vemos este tipo de cosas que saltan a la vista o hacen saltar a la vista muchas cuestiones muy, muy defectuosas. Y cabe destacar lo que mencionas, la seriedad que tiene el Internet o la Internet, porque recordemos que es una red. Finalmente, a diferencia de la transmisión original en televisión, esta se da vía satélite, mientras que Internet se puede ver en cualquier parte del mundo, aunque no se tenga señal de cable. Claro. Entonces eso vemos que pudo llegar a rincones del planeta donde puede haber algún aficionado mexicano y que por supuesto tendrá su propio punto de vista, ¿no? Sí, esperemos que pues ya hayan no tomado en vuelva a ese ocurrir. sentido cartas en el asunto la gente de la Universidad de Baja California. Y bueno, ONEFA y CONADEP tendrán que sentarse a solucionar estos inconvenientes que tuvieron los jugadores de ONEFA, y ONEFA se tiene que sentar y analizar muy bien qué va a presentar para próximos partidos en cuanto a selección nacional, porque, bueno, no selección nacional, perdón, selección ONEFA, porque la verdad es que fue vergonzoso lo que presentó ONEFA en cuanto a nivel. Los chavos, sí, hay muchos con muchas ganas, pero con gran talento, pero obviamente fueron superados clara y abismalmente. Ahora empiezan los pretextos, argumentos de que en CONADEP traían jugadores de 27 años, de que parecían veteranos en cuanto a la diferencia Hay de que destacar- categorías, pero creo que después del partido cualquiera ya suena pretexto y no argumento. claro, me parece que hay que destacar el tamaño de la selección de Ujú, CONADEP. muy La verdad grande. es que jugadores muy grandes, de buen nivel y muy rápidos. A mí me pareció que era una muy buena selección de equipos que normalmente no conocemos de este lado del país.
pero que sí nos permitió ver el escaparate de los jugadores que hay de aquel lado. Entonces sí creo que hay alguno que otro que hay que destacar. Del lado de ONEFA conocíamos un poco más, pero me parece que faltaron algunas caras interesantes ahí. Me parece que no vi algunos de los defensivos de los Lobos que tendrían que haber estado y que no los vimos por ahí. Me parece que fue una selección muy disminuida y que al no tomárselo en serio, pues bueno, ONEFA queda muy mal parado porque le agregas los resultados que hubo en pretemporada, la derrota de Tigres ante Borregos Monterrey, y entonces es un año redondo para CONADEIP. Sí, faltó también, por ejemplo, Luis Ángel Hernández, me parece el MVP de la temporada. Ahí fue por cuestiones personales. Él ya había pedido una semana antes vacaciones en su trabajo y en la escuela y no le podían dar la siguiente semana también, y por ello ya no pudo participar, pero fue de los hombres claves importantes en la selección de ONEFA que hicieron falta en este partido. Sí, gente muy grande. Obviamente yo cuando reviso previo al partido el roster de CONADEIP, la línea ofensiva, yo ya lo suponía, iba a estar basada en jugadores del TEC Ciudad y del TEC Puebla. Sí. Gente enorme, son linieros muy muy grandes. Yo creo que ahí tenía una importante ventaja la selección de CONADEIP o EFA, que es TEC Puebla, que levantó mucho su nivel, TEC Ciudad de México, que le ganó inclusive a las Águilas Blancas, que está en la conferencia de arriba, el TEC Puebla, que apaleó a los Centinelas, que está en la conferencia de arriba. Ahora, también se comentaba ahí en los, valga la redundancia, comentarios de la transmisión, para evitar esto, mejor campeón contra campeón. Bueno, claro. Si pones al campeón de Nacional contra el campeón de Conferencia 2 de CONADEIP, era Pumas Zacatlán, TEC Puebla. Se enfrentaron en pretemporada. Y el partido fue muy bueno, fue parejo. Ganó al final porque falló la conversión de 2 puntos Zacatlán y ganó Puebla. Es decir, ese enfrentamiento ya se había dado este mismo año. Quizás hubiera sido más atractivo. Hubiera sido más atractivo, pero bueno, ya tenías un antecedente. Eso quiere decir que Zacatlán está muy cerca del nivel de Puebla. Pero ya cuando le pones al TEC Ciudad también, le pones a la Náhuac. Que tiene muchos años jugando ya en los primeros niveles, ¿no? Desde 12 grandes se está jugando en los mejores niveles, ¿no? Al final fue cuando se empezó a disparar el nivel de CONADEIP, y además creo que estaban mucho mejor entrenados, tenían un sistema ofensivo mucho más variable que lo que le vimos a ONEFA, y por velocidad también se los llevaron, fuerza también fue indiscutible, pues al final ese resultado. Ya veremos en los Blitz lo que les tengo de pregunta para pues debatir un poco, pero pues no sé si quieran agregar algo en torno a este tazón. No, yo creo que ya se desgastó mucho el tema y bueno, finalmente en este momento no vamos a resolver lo que ya sucedió, únicamente lo informamos, pero bueno que quedan sentados estos antecedentes para próximas experiencias, ¿no? Yo diría, solo seamos claros, ONEFA no se lo tomó en serio, no culpemos a CONADEIP de que no me pagaran una noche más, hablamos de 20,000 pesos, no es una gran cantidad para una liga del tamaño de ONEFA, entonces tendrían que ver la manera de no aprovechar o buscar aprovechar esto para decir, estos señores no se quieren reunificar, están generando problemas. Yo creo que ser transparentes y decir, bueno, cada uno que asuma sus culpas y tomemos lo positivo de este partido simplemente. Pues ahí está, con lo cual pues ya se cerró lo que es la temporada de Liga Mayor en nuestro país. Todavía falta el Tazón de las Estrellas con CONADEIP. ¿Es este fin de semana? El que sigue, me parece. 21 de diciembre. 21 de diciembre, sí. Todavía falta. Fíjate algo curioso, estamos por cerrar el año, pero es cuando más actividad tenemos. O sea, en México, cuando vemos en la parte centro hay actividad impresionante. Tenemos a la selección sub-19 entrenando, 600 jóvenes hace 8 días en el campo. Tenemos a la selección senior entrenando, tenemos el Tazón América en puerta, tenemos este Tazón en Tijuana también que se jugó, el Tazón Juvenil, tenemos las finales de juvenil. Son 3 tazones juveniles. Las finales de juvenil que están por cerrarse también, y tenemos el Tazón del Barro que viene a jugarse también el próximo año. O sea, hay mucha actividad en estos días, ¿no? Hasta NFL hizo un torneo de tochito en Seúl hace 8 días, entonces hay mucha actividad de fútbol americano para cerrar el año, lo cual me parece para nuestro programa es excelente. Sí, maravilloso, porque pues eso permite que extendamos un poquito más el fútbol americano que, híjoles, es limitado, sobre todo en nuestro país, pero permite que sigamos hablando sobre todo del máximo nivel que es el de la Liga Mayor. Pasar, Javier, con el tema de las juveniles. El fin de semana estuvimos presentes en el campeonato de los Tigres del CCH Sur.
ante los auténticos Tigres. Ya hay también 5 campeones más en ONEFA y en FADEMAC. Los Gamos de Cuemanco son los campeones en la conferencia número 1 y los Riders de Arboledas los campeones en la conferencia número 2, y que también vuelve muy atractivo lo que será este fin de semana con los tazones entre ONEFA y FADEMAC. Exacto. Para la gente que no tenga mucha referencia de FADEMAC, pues está considerada la mejor liga en categoría infantil en México. Sí. Tal vez la de Monterrey le estaría peleando, pero... Es la única que le pelea en realidad. Sí, y en juvenil también tiene un nivel extraordinario. De hecho, yo creo que los jugadores que llegan a Liga Mayor, el 85% jugaron en algún momento en un equipo de FADEMAC, incluyendo equipos del norte, de Puebla, de Guadalajara, que se los llevan becados. Sí, Así totalmente. es. Y precisamente lo comentábamos la semana anterior, cómo estos tazones pueden ser benéficos, ya que permiten ver a los muchachos de categoría juvenil, que posteriormente vamos a ver en categorías intermedias y por supuesto en mayor. Que hoy podemos ver que la categoría juvenil parece estar resurgiendo, lo mismo que estará ocurriendo con la intermedia. Durante algunos años después de esta ruptura de las ligas y los cambios en las edades y pesos y demás, empezamos a ver que la categoría juvenil era como de chicos muy bajos de estatura, muy bajos de peso y demás, y hoy vemos realmente gente corpulenta, gente muy veloz y muy alta. Me parece que está resurgiendo la categoría juvenil en nuestro país y eso será positivo para todas las categorías hacia arriba. Y ya mencionabas, José Luis, lo del tema de la selección mexicana sub-19 o under-19, Ajá. si lo queremos decir en inglés, y como lo está promocionando el IFAF, la Federación Internacional de Fútbol Americano. El campeonato mundial de esta categoría se va a llevar a cabo en junio en Kuwait. Yo no sabía que Kuwait tuviera fútbol americano, que me da mucho gusto. Pero tiene mucho petróleo para pagar y solventar un mundial, lo cual nos pensaba agrada. que todo se basaba en petróleo, pero pues los petrodólares están al A por la orden mayor, del y día. ahí va a ser la sede del campeonato mundial sub-19. Y Kuwait, por supuesto, va a tener representativo. Está Estados Unidos, Canadá, Alemania, Francia, Suiza, y se me escapan los demás equipos. De hecho, ya nos faltan por definir dos, ¿eh? El Dos punto lugares. atractivo de esto es que luego de muchos años en que la IFAB estuvo luchando por hacer campeonatos mundiales y se lograban con 4 equipos, hoy el mínimo es con 8 equipos. Ujú. Y eso abre las posibilidades para todos. Es otro ritmo de campeonato, es una competencia mucho más atractiva, y el hecho de que México pueda participar desde ese nivel nos eleva en las posibilidades de poder empezar a crecer hacia adelante. Y participar en ese nivel, ya no solamente yendo a Estados Unidos Claro. a jugar contra lo que era el resto del mundo, como le llamaban a Europa, Exacto. y Estados Unidos, bueno, también incluían a México y Canadá, y contra Estados Unidos, o Canadá, Estados Unidos, México y algún país de Europa. Ya, esto se empieza a extender. Europa está creciendo enorme. Alemania, Suecia, Suiza, Gran nivel. España, Sí, están creciendo Italia. bastante bien. Italia. Esta semana habíamos por ahí Ujú. algunas noticias de gente de NFL que ahora está tal vez con posibilidad de ir a jugar a Italia. El señor Tim Tebow está casi con Ujú. posibilidad de ir a jugar a Italia. Entonces, eso te habla del nivel de crecimiento que están teniendo ya los equipos europeos. Isla Samoa es el otro representativo de la sub-19 que debe tener un nivel impresionante porque están gigantes y tamaño. muchos llegan a la NFL, muchos llegan que surgen o que nacen ahí en Islas Samoa. También ya pudimos, Javier, presenciar un poco de lo que fue uno de los tryouts que se realizaron. El jueves pasado se llevó a cabo uno en Cancún. Este fin de semana se llevó el segundo entre aquellos jugadores que participan en equipos que llegaron a la final y que en el primer tryout no pudieron asistir. estar. Y van más de 1,000 jugadores que se han probado en estos tryouts. Tan solo en el primer tryout que se celebró allá el 30 de noviembre, vimos aproximadamente 600. entre 500 o 600, Más de 600. 600 muchachos que por supuesto eran muy diversos. Encontrábamos muchachos muy rápidos, otros muy fuertes, otros de muy buen tamaño, a pesar de ser una categoría juvenil. Esto habla de que el coach Rafael Duc, que es el que va a encabezar esta selección, precisamente pues tiene la materia prima para tener un buen plantel. Y sobre todo que pues efectuó diferentes pruebas en días subsecuentes y hasta llegar este fin de semana 7 y 8 de diciembre, donde precisamente pues ya puede tener ya prácticamente configurado su Pues equipo. todavía le faltan varios cortes, me decía el coach Duke, que ahorita tienen lista casi 200 jugadores todavía, Muy bueno. de los que han pasado los cortes. A ver, hay que explicar esta parte. México tiene que eliminarse con Panamá para ir al Mundial, porque nada más hay un lugar en Centroamérica. Pero Panamá parece ser que no quiere venir a jugar a México,
por cuestiones económicas y le dice a México, ustedes vengan, pero México pone el argumento de que está mejor rankeado y por eso le corresponde jugar aquí en México. Me parece que la IFAB le da la razón a México y si Panamá no viene en febrero, es enero-febrero, a México a enfrentar este partido, México va directamente al campeonato mundial. Lo cual ya ocurrió alguna vez, ¿no? Que México no fue y permitió eso que Panamá accediera al Y ya campeonato pasó una mundial. vez que México se eliminó con Panamá para ir a jugar un torneo de estos que decíamos en Estados Unidos y que le fue muy mal, por cierto, México en aquella ocasión. Pero el punto al que iba es que México sí le conviene jugar contra Panamá porque va a ser scrimmage. Le va a servir como scrimmage previo al campeonato mundial, si no vas a llegar prácticamente sin nada. Por ahí el coach Doug me decía que tenía la idea de jugar previo al mundial contra algún equipo de mayor, pero si era exponer un poco a los chavos, porque si hay diferencia, aunque hay muchos de 19 años que ya juegan Liga Mayor, la verdad es que sí hay diferencia y no será lo conveniente. Quizá Intermedia ya acabó, es que intermedia previo al Mundial ya acabaron de participar. Por eso creo que sí tendrían que agarrar este juego contra Panamá, ojalá viniera a Panamá, le tienes que ganar a Panamá, por supuesto, y que eso también te permitiera hacer un filtro. Para ese partido, la IFAB le permite a México registrar 70 o 75 jugadores, pero en el Mundial solamente pueden ir 45. De 1,245 es un universo. Es complicadísimo hacerlo. Lo que yo no entiendo es por qué no se hicieron o no se piensan hacer tryouts en Monterrey, en donde existe también un nivel extraordinario y que podría ir gente de Baja California, que hemos dicho, y de Saltillo, bueno, de Coahuila en general, de Tamaulipas, y no entiendo por qué no se tiene pensado ese tryout por allá. Han venido mucha gente de Monterrey a la Ciudad de México, hay muchos del TEC, de la Prepa TEC, pero creo que deberían de darse una vuelta por allá, porque el nivel, y los linieros sobre todo que van a encontrar allá, van a ser del nivel que se van a topar con Canadá, Estados Unidos y muchos otros equipos. El tamaño de los auténticos Tigres que vinieron a enfrentar a los Tigres del CCH Sur en la final era ya a nivel de Liga Mayor, casi podríamos decir. Y en intermedia me imagino que traen varios que dan la edad y que también son enormes. Sí. Uno de los aspectos que pueden considerar para no hacer las pruebas allá es que finalmente, aunque se cuente con ese personal, finalmente sería difícil que se desplazaran aquí al centro del país para la preparación previa. Entonces yo creo que... Pero fueron hacia Cancún. Eso sí es lo que llama la atención, ¿no? Y lo están haciendo también hay mucho en nivel. San Luis Potosí, me parece también que hubo un tryout. Entonces, no creo que sea por ahí. Yo creo que es más bien por cuestión de coacheos y cosas así administrativas, ¿no? Que no se vale porque creo que estamos buscando la mejor selección. Claro. Que nos representen los mejores jugadores sub-19 aquí en México, que ya vimos que hay un montonal de jugadores. Si se hacen bien las cosas, se va a armar una super selección. Sí. O sea, con ese talento que están probando, se va a armar una gran Esto gran que estamos selección. viendo de la conformación del equipo es una muestra de que realmente podemos ser considerados como el segundo o tercer país con mayor nivel de fútbol americano en el mundo. ¿No? La realidad es que yo no sé si en Canadá tengan tanto nivel de jugadores buscando ingresar a la selección. Estados Unidos obviamente, pero en el resto del mundo no creo que haya tantos, ¿no? Porque nos habla de la cantidad de ligas, la cantidad de clubes, la cantidad de organizaciones que hay en nuestro fútbol americano y la cantidad de jugadores que se están produciendo año con año. Sí, es que hasta los 19 años es impresionante el número de equipos que hay. Ya en Liga Mayor, lamentablemente, pues ya tenemos poquitos, que con esta división lo único bueno, y lo hemos comentado en sus programas, lo único bueno es que se generó, que creciera un más poco. Opciones, ¿no? Exactamente, se generaran más equipos, o por lo menos que volteáramos a ver a los equipos que ya existían, que estaban en Baja California, o en Chiapas, o en Cancún, en Veracruz y en otros lugares que no se tomaban antes en cuenta porque estaba muy centralizado, era Monterrey, Ciudad de México y sus alrededores, y se acabó, y eso es uno de lo único positivo o poco positivo que ha traído la división. Pues vámonos, compañeros, por cuestiones de tiempo ya con los blitz, con estas preguntas directas, duras, candentes en torno a nuestro fútbol americano. El primer blitz que les mando, y para evitar problemas, comienza Javier el primer blitz contestándolo, después José Luis, yo cierro. Javier, el primer blitz que te mando es el siguiente. Lo que pasó en el Tazón Tijuana, la victoria de 38 puntos a 12 de CONADEP sobre la selección ONEFA, ¿es reflejo claro de la diferencia del nivel que hay entre las dos ligas? Muy rápido, contrarrestamos el disparo o el blitz con un pase pantalla cortito. ¿Por qué? Porque en realidad no refleja la diferencia deportiva de estas dos ligas. Por el contrario, considero que lo que provocó el desequilibrio en el marcador y por supuesto en el encuentro deportivo
es la organización y la logística que manejó cada uno de los dos equipos. Por un lado, un equipo con todas las facilidades y por el otro lado, un equipo con adversidades que provocaron cierta desconcentración, porque querramos o no, en un deportista, finalmente lo que corresponde a la logística le influye. Por mucho talento que tenga, influye lo que le rodea cuando va a desempeñarse en alguna competencia, y creo que esto fue lo que sucedió. Entonces el pasecito es cortito y no refleja el nivel deportivo de ambas ligas, por el contrario, únicamente reflejó quién le puso más seriedad. Perfecto. José Luis, ¿es la diferencia que hay entre ONEFA y CONADEIP? No, técnicamente hablando, no lo creo. No estoy seguro que no es la diferencia. Yo creo que están más parejas la situación. Pero sí, efectivamente coincido con Javier. Es un reflejo de la manera en que se tomaron la seriedad de este encuentro por cada uno de los organismos. No creo que el nivel de juego sea tan disparejo. Yo en realidad creo que el nivel entre Conferencia Nacional y estas conferencias de CONADEIP es muy parejo, es muy similar, pero sí nos habla de la seriedad con que están abordando el evento, pero también un poquito de la inversión que tiene cada una de las organizaciones en ambas ligas, ¿no? Sabemos que la inversión en Conferencia Nacional no es tan amplia como en algunos sectores de CONADEIP. No es lo mismo lo que se le está invirtiendo, hablemos de dinero al TEC Puebla, al TEC Ciudad de México, que lo que se le invierte inclusive al campeón, que es la FES Acatlán, ¿no? Bueno, yo para concluir, creo que la Conferencia Nacional de ONEFA está más cerca del nivel de OEFA que de la Conferencia 2 de CONADEIP. Sí veo muy por encima a TEC Puebla, al TEC Ciudad de México e inclusive a la Anáhuac del Norte, que no tuvo una gran temporada, sobre los que no pasaron la semifinal, Potros Salvajes, Correcaminos Victoria y para abajo. Yo quitaría nada más a Acatlán y a Lobos, a lo mejor, y le quito el a lo mejor. Ellos le competirían al TEC Ciudad y al TEC Puebla. Ya vimos que hubo un enfrentamiento, pero todo lo demás se parece más, lo de ONEFA, a lo de OEFA, pero no a la División 2 de CONADEIP. Ahí sí veo una diferencia importante de CONADEIP. Y obviamente, pues fueron gran parte del equipo de su selección, esos jugadores. Y creo que en ONEFA hay 2 conferencias y también deberían existir 3 conferencias, porque Centinelas, Frailes y este año Águilas Blancas son del nivel de la División 2 de CONADEIP. Sí, Águilas Blancas perdió con el TEC Ciudad, TEC Puebla palió al equipo de Centinelas y Frailes sí le ganó a la Anáhuac, pero bueno, creo que son del nivel. Entonces ellos yo los pondría con Acatlán, con Lobos y a lo mejor Potros en una División 2 y después ya pondría Chapingo, Colibríes, Anáhuac de Cancún, Veracruzana en un tercer nivel que corresponde al de la OEFA. Por eso creo que al final terminó siendo también tan disparejo ese tazón. Fíjate, lo que propones a mí me parece interesante y me parece que podría ser un buen esquema de funcionamiento, el tener una tercera división como de desarrollo, pero no solo de desarrollo de jugadores, sino también de programas académicos y programas deportivos, porque las universidades muchas veces llegan para participar en la conferencia nacional, pero no tienen una estructura base que les permita desarrollar jugadores y que les permita competir al tú por tú con instituciones que ya tienen muchos años metidos en el fútbol americano. Habrá equipos por ahí como los Potros que de repente suben y bajan de nivel, pero que tienen una tradición importante de fútbol americano y ya saben cómo trabajar una temporada, ya saben cómo armar un presupuesto, cómo atender a sus aficionados y cómo responder a las expectativas de las autoridades de su universidad. Hay universidades de abajo que no lo son. Los Colibríes, por ejemplo, son un ejemplo. Ellos están aprendiendo y entonces le caería muy bien caer en una tercera división que les permitiera alcanzar este desarrollo paulatino para posteriormente sí buscar estar en el máximo circuito. Muy bien, ¿algo que quieras agregar o vamos con el siguiente Blitz? Vamos con el siguiente Blitz. Perfecto, el siguiente Blitz es en torno a la selección senior. Raúl Rivera está convocando en esta primera roster a lo mejor que hay en México, sino porque ahora voy con José Luis, con el arranco. No, me parece que no está convocando a lo mejor y ahí sí tengo que ser muy claro. Me parece que su proceso tiene la pantalla, la máscara de ser algo transparente al hacer tantos tryouts y demás, pero me parece que no lo es. Cuando tú ves un roster con 30 jugadores de Pumas, dices, no puede ser que sean los 30 mejores jugadores de nuestro país en esa posición o egresados de esa institución en este país. Vemos que hay mucho talento que se queda afuera y me parece que ahí sí habría que cuestionar un poco cómo estás eligiendo a los jugadores, ¿no? De repente ver 30 Pumas, y no quiero con esto decir que los Pumas sean malos, pero sí creo que hay algunos jugadores que en determinadas posiciones podrían ser mejor que lo que nos está presentando el coach Rivera. Yo creo que genera algunas
controversias esta cuestión que hace el coach Rivera, porque de repente dices, ¿para qué haces un tryout tan grande? ¿Para qué vas aquí, vas allá a buscar jugadores cuando tú prácticamente tienes definido a la mitad del equipo? Entonces me parece que sí tiene ahí como que algunos rasgos que habría que cuestionarle a los procesos del coach Rivera. Ok, Javier, esta selección senior, este primer roster que se presentó y que va a enfrentar el American Bowl el próximo sábado, es lo mejor que hay en este momento en México, jugadores de Liga Mayor y exjugadores de Liga Mayor, claro. Bueno, este blitz lo contrarresto con una maniobra en la línea de golpeo y yo creo que no. Yo también, al igual que José Luis, considero que no, pero finalmente, al ser una selección, siempre va a ser polémico la cantidad de jugadores de cada equipo del que se llame, o egresados de cada institución, como lo comenta José Luis. Sin embargo, si habláramos con el coach Rivera, pues él argumentaría cuáles son sus parámetros, porque pues a lo mejor no son los mejores jugadores, pero sí en los que él más confía o en los que él ya conoce más sus capacidades. Por eso es que se basa en ello. En lo personal, yo también considero que hay jugadores de otras instituciones que pudieran aportar un poco más, pero bueno, él confía en esos muchachos y pues yo creo que es lo que está considerando. Cabe destacar que en este momento no se pueden convocar jugadores en activo de CONADEIP porque CONADEIP no está afiliada a la federación y entonces no los reconoce la federación como tal. Por eso todos los que son jugadores de equipos que pertenecen a esa liga son exjugadores. Ya todos terminaron. Ese es un punto. Segundo punto, hay una lista de aproximadamente 15 jugadores que ya tienen su lugar para la siguiente convocatoria, en donde está Padilla, en donde está el Tyson López, en donde está Valdés, el Pelón Valdés, no sé si Maltos, el pateador, también esté, pero hay una lista de 15 que son prácticamente los que ya jugaron fútbol americano en Europa, en la NFL Europa, la desaparecida, que tuvieron participación en el campeonato de Austria y que les dijo el coach Rivera que ellos tienen su lugar asegurado para la siguiente convocatoria, que desconozco cuándo vaya a ser, pero hay bastante tiempo. Sí creo que hacen falta muchos jugadores, pero bajo esta situación de que los que son jugadores en activo de CONADEIP no se pueden llamar por no estar federados, creo que ahí se entiende el por qué no esté. ¿Qué vamos a ver el próximo sábado? Un equipo mexicano primero muy numeroso, son 85 jugadores aproximadamente, son demasiados. Pero hay que poner atención al primer cuarto, que es cuando van a jugar los que por lo menos estas 2 semanas han ganado un primer equipo, un equipo mexicano muy grande, muy fuerte, muy físico. Vamos a ver si muy bien condicionado o ya con ritmo para competir a Estados Unidos. Creo que lo que vamos a ver va a ser un partido muy interesante, muy bueno, porque Estados Unidos va a venir con un equipo similar al que derrotó en el Tazón Azteca del año pasado a la selección de ONEFA, que compitió en el Tazón Azteca, pero sí, creo que hacen falta jugadores que tienen mucho talento. Desafortunadamente, si no se termina este problema de por no estar afiliada a la CONADEIP, a la federación, que no los puedan llamar, nos vamos a quedar sin la posibilidad de ver jugadores mexicanos en una selección que tiene que superar sí o sí el cuarto lugar que hizo en Austria. Sí, mira, a mí me parece que hay algunas dudas por ahí. Por ejemplo, ayer que se dio a conocer la lista, se hablaba mucho de por qué no estaba Roberto Vega, ¿no? Considerado uno de los grandes. Ahí sí es evidente, hay que darle la razón al coach. Roberto Vega está subidísimo de peso. No es lo mismo que juegues y vengas solamente al centro del país a jugar cada fin de semana a un equipo de máster, pero ya no entrenas toda la semana. Entonces, se entiende que te vayas por Bruno Márquez, que está aún en ritmo, que tiene buena condición física, y lo prefieras a un Roberto Vega. Pero de repente, este problema de que CONADEIP no está afiliado se borra, porque para la selección nacional no necesitas que estés afiliado como liga, porque es jugadores que ya terminaron su elegibilidad como tal. Entonces ahí ya no perteneces al equipo, simplemente estás abriendo la posibilidad de que aquellos jugadores participen dentro de, y la mayoría de ellos siguen jugando en ligas que sí están incorporadas a la federación. Entonces yo por ahí no le veo problema. Sí creo que de repente esta lista de 15 jugadores que ya tiene Raúl Rivera, algunos a mi forma de ver, como el Tyson, que me parece es un extraordinario jugador, me parece ya será 2 años más viejos que el año anterior, y me parece que habrá jugadores con mejores condiciones que puedan participar ahí. Hablaba yo con Raúl Rivera hace 8 días, si no me parece, y le preguntaba por Zane Scott, el linebacker de Stanford, y me decía, yo no he tenido contacto con él, no sé, yo la verdad es que leía en su cara que no tenía ni idea de quién es Shane Scott. Entonces dices, voltea para allá y velo, ¿no? Es el primer mexicano que podría ser rankeado en el draft. Entonces,
ese tipo de jugadores los tienes que ver. Me parece que Raúl tiene como ya su equipo muy armado y decir, voy a hacer la finta de que vamos a abrirlo, pero la realidad creo que ya tiene su equipo muy armado, porque existe la posibilidad de que le hable a muchos borregos de Monterrey que podrían alinear y que podrían darle un muy buen nivel ahí si los junta con Tigres y si los junta con los Pumas, que están terminando con muy buen tamaño, muy buena capacidad cada año que está pasando. Y aunque la UDLA tenga mucho jugador de Estados Unidos, también hay Tiene muchos muy buen nivel. mexicanos. Entonces, se que son podría muy armar buenos. una selección realmente histórica. Si la de el mundial anterior fue excelente, la que viene tendría que ser superior. Sí. La realidad es que podría ser. Yo sí creo en el nivel de algunos jugadores como Jonathan Barrera, como el Tyson, pero sí creo que ya están un poco pasados de edad para lo que podríamos enfrentar allá y que sí hay jugadores que pudieran sustituirlos de buena manera. Varios ya van a superar los 30 años ya, para totalmente. el mundial de Entonces, Suecia. Y hay que considerar algo, creo que José Luis lo ha dicho entre líneas y es muy acertado. ¿Por qué? Porque si de pronto se toma como prioritario lo que están considerando los de pantalón largo, el aspecto deportivo se puede ver diezmado, como ha sucedido en otras tantas disciplinas en nuestro país. Yo creo que sí, comparto el punto de vista de José Luis, donde pudiera ser una selección sumamente histórica. Somos uno de los países, somos 120 millones de mexicanos, pero aproximadamente, donde un buen porcentaje juega fútbol americano. Entonces creo que sí se pudiera tener una selección histórica, y también me gustaría darle el correcto lugar a este American Bowl. Sí, es un buen compromiso en esta próxima semana, pero recordemos que es en sustitución del Tazón Azteca, que no se efectúa, y por el contrario, sirve de preparación para esta misma selección. Entonces, a partir de ese resultado, podemos plantearle al coach Rivera qué es lo que está considerando alrededor, o se va a quedar con lo que ya tiene, ¿no? Sí, buen punto, porque originalmente nada más eran 45, 50 los convocados, pero al no ver Tazón Azteca y al no darle el visto bueno a la UNAM para que lo realizara, pues decidieron ampliarlo, darle la oportunidad a jugadores que les hubiera tocado ser Tazón Azteca, y con eso, bueno, también el coach Rivera dice, los voy a probar, los voy a ver qué tal si lo hacen tan bien que se quedan para mi selección senior. Y por otra parte, creo que sí, va a hacer falta que llegue gente de Monterrey, de la UDLA, de otras instituciones, pero va a haber un par de tryouts en el 2014, y ahí es cuando se abre esta posibilidad de que se presenten, aunque no hay nada mejor que cuando el coach mismo te señala y te dice, yo te quiero en mi equipo, a que asiste y a ver si yo te doy la oportunidad. Ojalá y se abra la posibilidad y que no sea, ya tengo a mi equipo y solamente hago la finta, ¿no? Porque esa impresión da, pareciera que el coach Rivera ya tiene a su equipo definido y solo hacemos los tryouts como para ver qué podemos, incrustamos 1, 2 o 3. Entonces me parece que sí, ojalá y se pueda dar la situación de que sí sea abierta esta convocatoria. Sí, ojalá veamos un muy buen equipo el sábado. Gabriel, y también hay que considerar que esta selección que vamos a ver el próximo sábado 14, en realidad se está preparando para el 2015. O sea, todavía falta más de un año precisamente para que pueda haber muchos ajustes, porque un año es mucho tiempo deportivamente hablando, puede haber lesiones o puede haber muchas cosas fuera de lo deportivo que por supuesto puedan hacer que haya ajustes en el plantel de Rivera. Así es, pues la invitación es para que se siga el partido del American Bowl. Mucha gente pregunta, primero no me gusta ese nombre, porque además es muy NFL y eventos que han traído de la NFL, pero bueno, ya lo llamó así la federación. Y la gente ha preguntado de los boletos. Los boletos son gratuitos, pero no hay manera de conseguirlos más que o en la federación. Solo en la federación. Y nada más. Y entonces estás hablando de que se dieron 5,000. De esos 2,500 se quedaron en CU para los familiares, amigos, conocidos de los jugadores. Son 85, entonces les dieron cualquier cantidad de datos más. Los entrenadores que también hicieron otro Dream Team de entrenadores, porque son 23. Y entonces realmente hay disponibles nada más 2,500 boletos para un partido que genera una expectación impresionante. La verdad es que se queda muy pequeño el estadio Roberto Tapatío Méndez para este partido, y yo sé que el sábado vamos a tener un caos de gente que va a llegar, no va a tener boleto y no va a poder entrar, y yo no sé cómo lo van a solucionar. Ayer yo platicaba con la gente de la federación justamente de este punto y me decían que ya habían repartido así de mano 3,000 boletos en la federación, y entonces dices, y los 2,500 que diste allá, entonces ya nos rebasamos por ahí de 500, y entonces ¿cuántos les vamos a meter? ¿Y sabes cuánto va a haber de prensa? No, totalmente. Porque la prensa va a jugar antes. Ahorita platicamos de eso. Ya vamos a terminar con el último blitz porque también se nos acaba el tiempo. Rápido, compañeros. El último blitz es Rafael Duc, el coach ideal para dirigir a la selección sub-19. Si no, ¿por qué, Javier? Yo creo que sí es el ideal, o si no el ideal, uno de los tres más rescatables. ¿Por qué?
Hemos visto que el coach Duke le gusta trabajar muy bien con las categorías inferiores, intermedia y juvenil para preparar a sus equipos de Liga Mayor. Entonces yo creo que si una característica destaca del coach Rafael Duke es precisamente la capacidad y la sensibilidad que tiene para detectar talentos en muchachos muy jóvenes, es decir, de la categoría que está trabajando, de sub-19. Entonces yo creo que sí es muy rescatable su inclusión, a pesar de que por supuesto causó polémica, pero considero que el coach Rafael Duke sí va a aportar bastante en esta categoría. José Luis. Me parece, no sé si sea el coach ideal, pero sí me parece que es positivo que coaches con la experiencia de Duke en Liga Mayor, con la experiencia de Duke en selecciones nacionales, participen en los niveles inferiores para poder desarrollar a los jugadores. No sé si sea el ideal, pero sí creo que su capacidad y experiencia nos permite pensar que es una buena dirección la que va a tener. Recordemos que él dirigió ya varias selecciones en lo que era antes conocido como el Global Junior, lo cual le permite contar con ese background de conocimientos que es cómo voy a atender a los chavos, y como dice Javier, atiende muy bien a sus categorías inferiores en los equipos que él está participando. Entonces creo que es una decisión positiva el tenerlo ahí y que él tiene muy claro el esquema que quiere. Y saqué esta pregunta porque ayer en el programa de mi buen amigo Enrique Fernández, ellos criticaban la nominación del coach Rafael Duke porque decían que no tenía los méritos y que además es un coach que está sin equipo, y que ellos creían que lidera el coach Cabral, el actual entrenador de juvenil de los auténticos Tigres, quien ha estado con ellos durante 6 finales, de las cuales ha ganado 5, apenas hace 15 días perdió una. Y yo me quedo con esto último que comentaba también José Luis, la experiencia que tiene el coach Duke en selecciones nacionales, creo que le da los argumentos para tener este equipo. Sí, el coach Cabral ha ganado muchos campeonatos en juvenil, pero no lo ha hecho a nivel nacional, solamente con su equipo en Nuevo León, y creo que es positivo, en este caso yo lo veo como positivo que el coach Rafael Duke no tenga equipo, trabajo, porque le está da todo el tiempo a concentrado la selección, totalmente claro, en el equipo, claro. en los tryouts, en pensar todo lo que es selección y no hacer dos cosas al mismo tiempo. Creo que eso es positivo. Además es un coach de Liga Mayor que puede trabajar muy bien con sub-19. Bueno, pues ya para concluir, ibas a comentar lo del Tazón del Barro, José Luis. Bueno, sí, una fiesta que tenemos ya acostumbrada en este país. Una fiesta que empezó por ahí de los años 70, no tengo el dato exacto, pero que por algún tiempo dejó de realizarse y que se revive en 2005. ¿Y qué es esto? Es el Tazón del Barro, donde la prensa, quienes cubrimos fútbol americano a lo largo de todo el año en el país, nos montamos casco y hombrera y nos enfrentamos a algún equipo sobre el emparrillado no para demostrar que sabemos ni demás, simplemente para divertirnos, para cerrar bien el año experimentando aquello que nos gusta, los golpes, los gritos, las trayectorias, lanzar el balón, recibirlo. Me parece que es una buena fiesta y seremos este año el equipo telonero o el partido telonero del Tazón América. Vamos a jugar en el Tapatío Méndez horas antes de que dé el partido internacional, lo cual lo convierte en algo muy interesante. Hemos tenido todo el apoyo de la UNAM para que se pueda realizar. Hoy hay otros organizadores, pero todo parece indicar que el evento estará muy bien, en el cual creo que los tres estaremos presentes y podemos después comentar de cómo fue nuestra participación ahí. Pues sí, ya vamos a hacer el ridículo, Javier. Pues no tanto el ridículo, en realidad, como lo dice José Luis, en realidad es un evento en el que nos divertimos y recordamos cuando en realidad lo hacíamos como jugadores activos en le pegamos a aquel que nos cae gordo a lo largo de todo el año. Además de todo eso, que se le pega de frente. Aunque sea de tu propio equipo. Aunque sea de propio equipo, okay, te inventas ahí la... Cuidado, porque ya me hicieron recordar a otro par de compañeros. Ojo crack cuando no te manda con nosotros. Y bueno, sobre todo que recordar aquella época cuando éramos jugadores de nuestras propias instituciones, y por supuesto recordar esa adrenalina que se siente con tan solo ponerse hombreras y casco, ya no digamos dentro del encuentro, sino con tan solo ponerse la utilería, algo que por supuesto es algo destacable en el fútbol americano, donde una gran mayoría de los que somos medios de comunicación, por supuesto algún día lo practicamos. Oye, además al igual que ocurre en las ligas normales, hay rivalidades, ¿no? Politécnico contra Universidad, contra Tec de Monterrey, contra UTLA y demás. Aquí también hay rivalidades, pero podemos ver que estas rivalidades, gente de TV Azteca, de Televisa, juegan en el mismo equipo, ¿no? Ojalá jueguen. Por ahí yo sé que Jorge Miles iba a jugar, de TV Azteca no sé todavía en quién vaya, pero sí podemos ver estas rivalidades también que llegan a existir entre los medios de comunicación, que nos unimos ahí por un solo equipo y que en realidad convivimos con
con los demás y hacemos algo bien. Además, el sindicato de la UNAM, que será nuestro rival para este año, ha prometido que habrá por ahí un asado para todos. Eso amplía la convivencia que podamos Sí, tener. 9 de la mañana del próximo sábado 14. Pues nos despedimos. Este fue nuestro último programa del 2013. En enero, la primera semana de enero, nos estaremos viendo y escuchando. Gracias, José Luis. Y ya Gracias, sabes, Gabriel. bienvenido cuando puedas. Gracias. A partir del próximo año esperemos más seguido. Perfecto, Javier, muchas gracias otra vez. Pues un abrazo para todos los amigos del auditorio y por supuesto un abrazo muy especial para ustedes que me unen, no nada más un aprecio, sino una admiración por lo que me han enseñado en este andar sobre los emparrillados, ya sea de carnitas o de carne asada o de O de lo que fútbol sea. americano, por Ya supuesto. nos pusimos muy nostálgicos. Pero finalmente, pues en la época, hasta en cuestiones climáticas, nos ponemos nostálgicos. Ha sido un año muy productivo, lo estamos cerrando bien y pues qué mejor que culminar con todas estas experiencias, lo que algunos consideran la mejor época del año, donde se vive el fútbol americano. Pues muchísimas gracias a todos ustedes que nos siguieron ya fuera en vivo o en cualquier momento de la semana. Gracias a Magda Evaristo, que es la productora y quien está en operación. Mi nombre es Gabriel Pacheco. El próximo 2014 con más Head Coach Radio. RadioTV.mx presentó